Hola secta, bienvenidos a una nueva noche de horror. Para hoy preparamos una pequeña recopilación, de 3 historias relacionadas con brujas. Y si ustedes, como nosotros, son fans de estas encantadoras criaturas, muy seguramente disfrutarán estos relatos. Así que apaguen las luces y disfruten estas historias. Hola comunidad, sé que lo común es como que mandemos nuestras experiencias personales, pero en este caso yo vengo a contarles una historia que a mí me contaba mi abuelita de algo que ella vivió cuando era pequeña. Incluso mi abuelita, doña Lu, cuenta que esta leyenda ella se la contaba a su mamá, así que imagínense qué tan vieja es esta historia. Este suceso tiene lugar en un pueblito de Morelia. Aquí la leyenda dice que había una mujer que fue acusada de brujería. Hay como varias versiones de esta historia, pero como que las más populares y las más contadas es que esto fue gracias a que ella se había metido con un hombre muy importante del pueblo. Pero hay otra versión que dice que ella era una mujer que vivía sola y de hecho que era la única mujer en el pueblo que vivía sola. Y esto era muy extraño porque no se le conocía a un marido o un padre o hijos o familia, no, nada se le conocía. Y lo más extraño de esto es que ella, a pesar de no tener terrenos que trabajar o ganado, siempre contaba con grandes cantidades de dinero y de oro, cosa que era muy sospechosa para esos tiempos. Ella fue acusada tanto por la iglesia, pero principalmente por el pueblo. Y es que ya saben cómo era la gente de esos tiempos, o sea, ellos hacían justicia por cuenta propia. Podían haber desde golpizas públicas o a veces encerraban a la gente en prisiones que ellos mismos construían e incluso llegaban a quemar a personas en medio del pueblo. Esto sobre todo a personas que habían sido acusadas de brujería. Entonces, cuenta mi abuela que cuando las personas llegan a la casa de esta mujer, la encierran y la dejan sin comida y sin nada. Es aquí donde se dice que esta mujer hizo un pacto para poder sobrevivir, en el cual ella había ofrecido el alma de los niños que murieran dentro de los próximos 5 años. A partir de ese momento empezaron a suceder algunas cosas como muy particulares en el pueblo, como por ejemplo las vacas dejaron de dar leche en todo el pueblo. E incluso mi abuelita cuenta que ella vio cómo brotaba leche de las paredes de su casa. Cuando se dieron cuenta de esto, ya habían pasado semanas y esa señora seguía ahí adentro. Hay que recordar que en esos tiempos no era tan fácil mantener la comida en buenas condiciones. Entonces era prácticamente imposible que esa mujer siguiera viva después de tanto tiempo. Al final decidieron entrar por ella y finalmente murió asesinada en la hoguera, en la plaza del pueblo. Pero aquí no acaba la historia, porque continuando con la historia de la leche, resulta que la bruja había maldecido a todo el pueblo. La maldición completa dice que no solo las vacas dejarían de dar leche, sino que también las madres del pueblo lo harían, además de que ésta sabría amarga en la boca de sus hijos, y que todo eso era el precio que tenían que pagar por lo que le estaban haciendo. Mi abuela cuenta que efectivamente a partir de ese día las mujeres que tenían niños de pecho en ese momento dejaron de lactar y las pocas que aún tenían leche les comenzó a salir con un olor rancio. Entre esas personas estaba la mamá de mi abuela, quien en ese entonces había tenido a su 5.º hijo y le pasaba exactamente lo mismo que a las demás mujeres. Esto va a sonar un poco raro, pero mi abuela guardó por muchos años una botella en la que su mamá había guardado un poco de su propia leche. Esa botella incluso yo la llegué a ver. Obvio, después de tantos años ya no era líquida, sino que ahora era como una costra entre blanca y verdosa. Y alguna vez llegué a abrirla y el simple recuerdo del olor hace que se me revuelva el estómago de nuevo. Mi abuela siempre contaba esa historia con mucho miedo y cada que terminaba de contarla se persignaba. Es una historia que según ella todos en su pueblo la conocen y que también mi madre cuenta. Saben, es como de esas historias que pasan a ser la historia de la familia. Y bueno, secta, esta es la historia de mi abuela y que
aunque ya pasaron muchos años, creo que sigue siendo una gran historia. Mi abuela ya no está aquí, pero el recordar esta historia es como aún sentirla aquí conmigo. Y no me gustaría que esta historia se perdiera. Un saludo, secta. No logro entender cómo alguien podría tenerle miedo a estas dulces y encantadoras criaturas. Si disfrutaron de esta primera historia, recuerden dejar su mano cercenada con el pulgar hacia arriba, en señal de gratitud a antiguas y siniestras deidades. Pero vamos con el segundo relato de esta noche. Que lo disfruten. Hace poco más de un año, fui de visita con mi familia al pueblo de mis abuelos maternos. Es un lugar que se llama Sosocolco de Hidalgo, en Veracruz. Bueno, no está exactamente ahí, pero pues en los alrededores, más o menos como a 30 minutos en carro. El lugar es bastante bonito, aunque pues aún es muy pueblo, ya sabes, con casitas pequeñas y la mayoría de las calles están empedradas o caminos de terracería. Es de esos lugares en los que la madrugada escuchas a los caballos andando en las calles empedradas y a los gallos cantar en la mañana. Es un pueblito típico. Iba a estar de visita un poco más de un mes, así que como fan de todo lo de terror y de torturarme a mí misma por no poder dormir, estuve de preguntona con todo el que se dejara preguntar sobre leyendas de este lugar. Y pues me contaron las historias típicas, historias de brujas, lamentos en la madrugada, bolas de fuego, luces en el cielo. Pero me llamó mucho la atención una historia que repetían específicamente la gente mayor del pueblo, incluidas mis tías. Ellos cuentan la historia de las brujas, pero tienen algo que al menos yo no había escuchado antes. Según ellas, las brujas no solo se transforman en aves enormes como guajolotes, sino que también se transforman en una especie de perro sin pelaje, que trepa y que lo puedes ver corriendo hacia el monte. Eso me llamó demasiado la atención, pero en ese momento todo quedó hasta ahí. Pasaron las semanas y en ese tiempo me hice cargo de un pequeño gatito de la familia. Este gatito se salía todas las noches y como era gato de casa, a veces no sabía cómo volver. Así que en las mañanas siguientes siempre salíamos a buscarlo. Bueno, pues justo una de esas noches en que Pelucita se había salido, algo así como a las 12 o un poco más tarde probablemente, escuché a lo lejos como cuando lloran los gatos en celo, ¿sabes? O sea, un llanto distinto y muy fuerte, que según yo, ese ruido lo utilizan para llamar a otros gatos. Se escucha como el llanto de un bebé. Bueno, imagínense, escuchar eso en la madrugada en un pueblo en que poca o casi ninguna iluminación hay en la calle y que la mayoría de la gente se duerme muy temprano y no hay nadie, o sea, a veces ni en tu propia casa, porque todos ya están dormidos. Obviamente ese ruido me puso los pelos de punta. Me armé de valor, tomé mi celular y subí a revisar en la azotea de la casa, ya que de ahí venía el sonido, o eso parecía. La verdad, subí con un poco de miedo, pero realmente sin pensarlo demasiado. Agarré mi celular y con el flash, pues me fui alumbrando. La azotea de la casa no es grande, de hecho, es una casa de un solo piso y en un par de cuartos está techado con lámina, así que no puedes andar por todos lados sin mirar. Iba caminando así, mirando hacia el piso, alumbrando con el flash de mi celular, cuando doy la vuelta hacia uno de los cuartos, justo donde está un cuarto que tiene techo de lámina. Bueno, ahí veo una cosa que parece un perro sin pelaje y con la piel como seca y áspera, de un color entre café y negro, con un hocico enorme
como el de un perro, pero como la cabeza de un Rottweiler, intentando meterse por debajo de las láminas. Fue justo eso lo que me hizo girar, ese rasguño horrible entre las láminas. En cuanto lo iluminé con el flash, se levantó y acomodó sus orejas puntiagudas y levantadas, como las orejas de un gato, y me miró amenazándome, como si estuviera analizándome y mirando mi reacción. En ese momento bajé corriendo y esa cosa rasguñó nuevamente el techo. Mientras corrí escalera abajo, escuché cómo volvía a hacer ese lamento, el que parecía el llanto de un bebé, pero esta vez mucho, mucho más fuerte. Creo que mi tío escuchó los golpes de mis pies bajando por la escalera sin tener ningún cuidado y salió corriendo y me preguntó, ¿qué tienes, hija? Y le conté en unos segundos todo lo que había pasado. Él giró a su cuarto y tomó una linterna. Subió alumbrándose, pues su linterna era mucho más potente que la luz de mi celular y yo me quedé ahí solamente. Me quedé parada sin saber qué hacer y en ese momento salió mi tía. Ya con ella ahí me dio un poco más de valor y subimos las dos juntas a ver qué había visto mi tío. Él estaba ahí gritando groserías. Según ellos, así se alejan esas cosas. Cuando mi tío nos vio, nos señaló con la luz de su linterna a dónde se había ido. Y estaba como unos 30 metros de distancia, subiendo hacia el cerro, entre unos árboles. Y esa cosa, ese perro enorme, se asomaba entre las hierbas cuando pasaba la luz así justamente por esa zona. O sea, era tanto que se podían ver sus ojos brillosos. Mi tía me dijo que no pasaba nada, que ya no se acercaría, pero yo no podía solo aceptar esa idea y sentirme segura. Así que mi tío me ofreció un cuarto que está conectado con el de ellos, para que durmiera más tranquila. La verdad no sé si esa fue la bruja de la que hablaban mis tías y las personas mayores del pueblo. Creo que nunca había creído de la manera en que lo hago ahora. La verdad es que creo que las historias de brujas con calderos y escobas me parecen menos horribles que esa cosa que vi. Espero les haya gustado la historia y si algún día viajan a un pueblo y saben de una cosa, animal o lo que sea parecido a ese perro, me gustaría mucho escuchar sus historias. Quiero pensar que no es el único lugar en que hay algo como eso. Saludos. No hay nada que me haga sentir más reconfortado que una buena historia de brujas. Recuerden que si ustedes han vivido alguna historia similar pueden compartirla directamente en los comentarios o a través de los enlaces dimensionales que encontrarán en este aterrador espacio. Pero vamos con la tercera y última historia de esta noche. Espero que la disfruten. Hola secta. Miren, la casa en la que vivo ahora solía ser la casa de mi abuela. Cuando ella falleció, la casa pasó a ser de mi mamá. Siempre hemos vivido aquí y en general es una casa linda y bien ubicada. A excepción de un par de remodelaciones, nunca ha necesitado realmente mucho mantenimiento. Hasta hace unos 2 años que hubo que ampliar el depósito de agua. En México le conocemos como cisterna. Así que se contrató a una persona que se encargaría de eso. Esta persona vino a hacer un gran agujero de unos 4 por 4 metros y quizás 6 de profundidad. Bueno, ese era el plan inicial. Cuando apenas había comenzado a trabajar, yo creo que no llevaba más de medio metro escarbado. Encontró un saco como de tela vieja, amarrado con un lazo rojo. La verdad es que no sé qué habrá imaginado, porque apenas lo encontró lo llevó con mi mamá. Se notaba como un poco de asco en su cara y no sé si miedo en su forma de agarrarlo.
Yo estaba ahí con ella cuando se lo entregó. Le dijo: señora, mire, encontramos eso enterrado. Aquí se lo dejo. Y lo puso en el marco de la ventana de la cocina. Mi mamá como que no le dio importancia. Es de esas señoras como muy secas para expresar lo que sienten. Yo apenas tuve oportunidad, fui a mirarlo más de cerca. Quería ver cómo se sentía. Y era como si tuviera ramas en el interior, como palitos, no sé, algo con picos. La cosa es que mi mamá lo dejó simplemente botado, pero yo soy de querer saber. Siempre he sido muy curioso. Abrí el saco. Adentro tenía algo que parecían dientes. Dientes que creo eran de animales. Repito, eso creo. Pero eran muy grandes. Había algunos más pequeños en su interior. Pero no sé, me dio miedo. Así que solo tiré la bolsita con todo lo que tenía dentro a la basura. Como dice mi mamá, el miedo no anda en burro. Algo se me hizo raro, así que mejor quise deshacerme de él. La cosa es que pasaron los días mientras seguían trabajando en la cisterna. En la casa, como conté al inicio, siempre hemos vivido. Y nunca habían pasado estas cosas paranormales. Desde ese día comenzaron a suceder. Comenzamos escuchando ruidos extraños por toda la casa, como si alguien estuviera descalzo, dando saltos y andando de un lado a otro, subiendo y bajando las escaleras. Eso primero. Después pasé a ver sombras. Inicialmente por el rabillo del ojo, pero fue empeorando hasta llegar a esa sensación de sentirse observado, o a veces hasta escuchar que te llaman por tu nombre. Esto sucedía a todas horas, no solo en la noche. Estamos hablando de que yo vivía solo con mi mamá. Ella es una persona ya muy mayor, así que era obvio que no era ella. Con los días mi madre también comenzó a ver estas cosas. Recuerdo muy bien una noche en que de repente escuché que comenzó a gritarme desde su cuarto: Diego, ¿eres tú? Diego, ¿qué pasó? Fui a su cuarto y le pregunté qué había pasado. Cuando me contó que había visto que alguien estaba parado ahí en su puerta y que le había preguntado: ¿estás dormida? Pero con voz ronca, y que esa cosa que estaba ahí se había ido sin esperar a que mi mamá le contestara. Éramos solo nosotros dos. Yo sabía que no había sido yo. Y le dije: sí, tranquila. Es que quería saber si ya te habías dormido. Era una mentira, pero no quería asustarla. A mí me pasó también algo similar un par de veces. En la madrugada, cuando escuchaba los pasos, me asomaba. Aunque tenía mucho miedo, sacaba el valor de donde fuera porque necesitaba que lo que sea que estuviera pasando terminara. Ya saben, no tanto por mí, sino por mi madre. Una vez escuché los pasos y me asomé. No había nada, solo el pasillo vacío. Cerré la puerta y apenas había dado un paso lejos de ella, se escuchó cómo golpeaban 3 veces fuerte. Y decían: oye, abre. Igual una voz grave. Y yo me quedé sin saber qué hacer. Me esperé unos segundos como petrificado y volví a abrir la puerta. No había nada. Estoy seguro que escuché eso. O sea, no lo imaginé. Estaba muy despierto y tampoco era tan tarde. La verdad es que sentía que las cosas se estaban saliendo de control, más por mi mamá. Me daba miedo que un susto le fuera a causar algún sobresalto y que pudiera enfermarse. No sé, 1000 cosas se me vinieron a la mente y tuve que platicarle. Me dijo: ¿para qué abriste eso? No sé qué sea, pero esas cosas no son para jugar. Después del regaño me dijo que al otro día iríamos a misa
y me tendría que confesar. Ella es muy católica y tiene mucha fe. Esa misma noche le conté más a detalle lo que había en el saquito de tela, todo lo que había visto y escuchado. Ella a su vez me contó que hacía tiempo una vecina había intentado separarla de mi papá, quien en este momento de la historia tenía ya 5 años de haber fallecido. Me dijo que cuando eran jóvenes los habían intentado separar en varias ocasiones. Siempre encontraban trabajos de brujería como amarres o sacos como el que encontré, pero con fotos de mi papá. Entonces a lo mejor era algo que se había quedado ahí y que con el tiempo se había enterrado. No sabemos. El ir a la iglesia sirvió, aunque se llegaron a escuchar los pasos algunas veces. Con el tiempo todo dejó de suceder, más cuando terminaron la cisterna y taparon todo con concreto. Como que al olvidarnos de eso y dejar de prestar atención, hizo que dejara de suceder. Aún a veces se llegan a escuchar ruidos, pero ya nada como lo de antes. Son como esas cosas que a veces es mejor ignorar para no volver a llamar, como esa cosa que nos estuvo visitando durante varias noches.